sabemos muy bien los pasos. Vaya. Vamos entonces a iniciar pues, con nuestra lección divina poniéndonos en manos de Dios, pero sobre todo invocando al Espíritu Santo. Así que dejo a la persona encargada de ello. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu está aquí para liberar. Muévete en mí, oh Espíritu, muévete en mí. Amén. Amén. Muy bien, entonces pasamos ahora a la pregunta que siempre nos lleva a nosotros y nos lleva la mayoría de tiempo. ¿Qué dice el texto? Así que tenemos ya acá, si no tiene usted su revista ahí de enseñados, si no tiene, o solamente tiene la Biblia, pues ahí tiene los textos que se pueden utilizar. La primera lectura tomada de Job en su capítulo 38, del versículo 1 y 8 al 11, o sea que el versículo 2 al 7 no se leen, sino solamente se lee el versículo 1. Después de leer el versículo 1 ya pasa usted a leer el 8 hasta el 11. Eso significa el punto. El salmo responsorial tomaba el salmo 106, que va a ser el salmo que usted va a encontrar de la numeración menor dentro de su Biblia. Y acordemos que aparecen dos numeraciones. Una numeración tomada de la Biblia griega y la siguiente numeración tomada de la numeración según el salmo o como lo ordena la Biblia hebrea. Entonces, la numeración, vamos a decir, la numeración menor, pues es la numeración que se tiene como la litúrgica. Por eso es que a veces no concuerda cuando usted dice, ay, vamos a leer el Salmo 23. ¿Por qué le digo eso? Porque muchos me han dicho, usted se equivocó al decir el Salmo. No, no me equivoqué. Simplemente es que la iglesia utiliza para la liturgia la numeración menor y para estudio utiliza la numeración mayor, o sea, hablando de la numeración griega para el estudio y para la liturgia utiliza la numeración hebrea. Entonces, para lo que nosotros conocemos, el Salmo 23, el Señor mi pastor, nada me falta, para la liturgia es el Salmo 22. Por eso es que a veces aparecen hay ciertas cosas que a veces no concuerdan. Entonces sería, si usted tiene su Biblia ahí, tal vez en la numeración mayor le va a aparecer el 107, pero es 106. La segunda lectura tomaba la segunda carta a los Corintios en su capítulo 5 y el Evangelio de Marcos en su capítulo 4, 35 al 41. Entonces, vamos a escuchar la primera lectura. Dejo al hermano o hermana encargada. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: Yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos. Y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Pasamos entonces a la segunda lectura. Evangelio de San Pablo, ¿verdad? De la carta del apóstol San Pablo, segunda carta a los Corintios. Es lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces ahora escuchamos la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas. Pasamos entonces ahora a hacer una breve reseña del texto los textos que hemos escuchado. Ahorita vamos a poner unas láminas que nos pueden ayudar a nosotros a la comprensión de la misma. ¿Por qué razón? Porque a veces tal vez nos distraemos en otras cosas, entonces ahora para que usted también tome nota y pueda usted estar en contacto también, que esta misma presentación pues se les va a enviar después para que lo tenga usted en su teléfono o lo tenga ahí guardadito en su computador para que lo pueda meditar cuando usted desee. Muy bien. Las lecturas. ¿Qué es lo que encontramos primeramente en estas lecturas? Nos encontramos entonces podríamos decir, con algo muy interesante. Dice, paralelamente el tema del domingo pasado, o sea, la apertura de la fe y la esperanza a Dios que actúa en el reino. Acuérdense que hablábamos acerca de la semilla de mostaza que va creciendo y cómo Jesucristo compara la fe, y no solamente la fe, sino el reino de Dios. Entonces aquí aparece, ya caemos a otro tema, un tema tal vez un poco, bueno, tal vez sí muchas veces bien tocado, pero a veces tal vez se toca muy repetitivamente los temas y a veces no avanzamos. Entonces vamos a ahorita tratar de avanzar un poco tal vez en este tema acerca de la fe. Entonces, si hablamos entonces acerca del reino, pues el reino nos lleva a nosotros entonces a la fe, porque acordémonos que cuando hablábamos del reino, el reino nos llevaba a nosotros a justicia, amor y paz. En eso está constituido entonces el reino. Entonces ahora ya nos abre el tema, a otro tema, el tema de la fe en Dios que se va revelando. Ocupa el centro de la página sagrada y del ejercicio de la lección divina de este domingo. O sea que este domingo está muy enfocado a la fe. Si se dieron cuenta, el domingo pasado, aunque se habló de la semilla de mostaza, pero no fue tanto hablar de fe como acostumbramos a hacer. Cuando decimos, comparamos siempre la fe con el otro texto donde dije Jesús, si tuvieras fe como el granito de mostaza, pero al final no se está refiriendo a la fe que yo pido,
sino a la fe que yo profeso y cómo esa fe que profesamos como iglesia hace mover montañas. Entonces no se trata solamente de una fe personal como lo piensan algunos o como a veces lo piensan muchos grupos, podemos decir, denominaciones evangélicas, que piensan que la sola fe, como lo dicen ellos, puede salvar y no se trata solamente de ello. Cuando hablamos de la sola fe, ahí es donde caemos en el error del fideísmo que tienen los hermanos evangélicos. Por eso los hermanos evangélicos no se confiesan, no tienen, no tienen sacramentos. ¿Por qué? Porque ellos se basan solamente en este término, la sola fide, o sea, la sola fe. Y no nosotros no vivimos de la sola fe, sino también vivimos también de las obras de caridad que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque también el Señor manda a hacer y también nos envía a nosotros a dar caridad. Por eso están las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y si solamente hablamos de la fe, dejamos por un lado el mandato de Dios. Entonces, hoy se habla entonces un poco acerca del tema de la fe, pero recuerdo, no solo la fe. Una fe que ha de crecer siempre en cuanto va descubriendo un rostro nuevo de aquel en quien ha puesto su confianza. Por eso le decía, yo con este tema acerca de la fe que vamos a tocar acerca de este domingo, no vamos a tocar solamente ciertas cosas que a veces acostumbramos a escuchar, sino vamos a ir más allá. Por eso, si se da cuenta que el enfoque cambia. Ha de crecer, dice, en cuanto va descubriendo un rostro nuevo de aquel en quien ha puesto su confianza. O sea, no solamente mirar el verdadero rostro, sí, Dios me ama, punto. Sí, Dios es misericordia, punto. Pero que más allá, no sabemos. Pero entonces nuestra fe se va a ir aumentando, como dice aquí, cuando descubramos el rostro nuevo de aquel en quien hemos puesto nuestra confianza. El discurso de Dios al castigado y paciente Job, lo que nos habla un poco, es el tema central, vamos a decir, de la primera lectura. Abre el cuadro de esta fe en crecimiento, lo mismo que lo desarrollan las palabras de precisión del Señor a los sorprendidos discípulos de la barca, testigos de una tempestad calmada por uno a quien creían conocer. me llama mucho la atención. ¿Cómo lo enfoca cuando hace esta pequeña síntesis del tema acerca del Evangelio? Testigos de la tempestad calmada por uno a quien creían conocer. Bueno, lo vamos a ir desarrollando después poco a poco, pero solo quédese pensando en esa parte que de verdad que llama mucho la atención de aquel que creían conocer. Solo dejo ahí la pregunta. ¿Realmente es Dios a quien usted cree conocer o usted lo ha hecho a su modo? Dejémoslo ahí, usted se contesta. Entonces, vamos un poco, entonces ya, testigos de aquel que querían conocer. Una fe, en fin, que exige renovación constante de los criterios que han sido ahora, se han tenido, pero han de dejarse en la medida en que se va conociendo mejor el rostro de Cristo. Es lo que decíamos la otra vez. Ya en la segunda lectura, San Pablo ya trata un poco de dar a conocer que sí hay ciertas cosas que se van superando en el camino. Hay ciertas cosas que se van teniendo en la vida, pero que se van superando. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos esto de que, solo es un ejemplo, que aquella persona que no se suicida, no hay que no se le tiene que celebrar misa porque se suicidó, se quitó la vida. Pero vive el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II da de las fuerzas que Dios es misericordia. O sea, son cosas que se van superando. ¿Por qué? Porque se va conociendo más a aquel, como decía el primer párrafo, en quien hemos puesto nuestra confianza. Vemos un nuevo rostro, un nuevo porque no podemos conocer del todo a Dios, y lo vamos conociendo siempre y cuando nosotros nos vayamos acercando a Él. Pregunto, ¿se escucha bien o no? Háblenme. Yo sí escucho bien, padre. Sí, padre. Yo también, sí, padre. Se escucha mucho ruido, como que estuvieran moviendo papel o algo. Como que se están haciendo Padre, se escucha mucho bolitas de ruido. papel. Ajá.
Pero ese es al fondo. Sí, pero es alguien que está haciendo bolitas Puede hacer- o Puede fiando hacer algo. interferencia también. Pero sí se escucha, padre. Yo creo que eran mis audífonos, pero ya los quité. Y ahora, 1, 2, 3. Sí se Ok, escucha. ok. Quité mis Ahora sí. audífonos. Yo también quité mis audífonos. Pero sí se escucha ahora. Sí, Sí, padre. Ahorita Sí, padre, ahora sí. Sí. está bien. Muy bien, muy bien. ¿Hasta qué parte no escucharon? No, sí se escuchó todo, pero sí se escuchaba como que había papel así de... Así, pero sí se entendía. Mm, Bueno, pues yo sí lo escuché bien. No sé si los demás hermanos lo escucharon bien así. Sí se entendía, lo único Sí, que la padre. duda. muy bien. Bueno, entonces aquí estamos con esta parte, entonces muy importante. ¿Cómo se va avanzando? Entonces, déjeme ordenar las ideas, lo que se me olvidó. Una fe entonces que no encuentra fin, sino que se va encontrando con nuevas experiencias. ¿Y cómo se va encontrando con nuevas experiencias la fe? Cuando se conoce entonces mejor a aquel en quien se ha puesto la confianza. Entonces, les ponía el ejemplo entonces porque antes del Concilio Vaticano II, recuerdo que se decía, y aún todavía yo, después del Concilio Vaticano II, todavía decían, y tal vez algunos todavía lo dicen, que no se le puede hacer misa a una persona que se suicidó porque se quitó la vida y de Dios es la vida y me recuerdo que eso se decía. Pero ¿qué dice el Concilio Vaticano II? Que Dios es misericordia y por lo tanto también esa persona puede alcanzar misericordia. ¿Quién sabe después de haber hecho el hecho todavía consciente y se arrepintió? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Entonces se va conociendo entonces algo nuevo acerca de Dios, se va conociendo entonces algo nuevo acerca de Él y entonces se superan nuevas cosas, se superan y se van adaptando nuevas cosas entonces para la vida del cristiano. Por eso dice un poco la segunda lectura. Son criterios que se van poniendo, pero que a la vez también se dejan porque se va conociendo mejor el rostro de Cristo. Esta lámina solo es como una introducción de todo lo que nos lleva entonces lo que vamos a aprender hoy. Primera lectura entonces. El pobre Job. Primero entonces doy a conocer esto. Para el mundo antiguo entonces el mar, aparte de ser una creación, desde el libro del Génesis cuando nos lo presenta, dice que el mar siempre ha sido caos. ¿Por qué razón? Porque así como el agua puede significar vida, puede significar purificación, también el agua puede significar destrucción. Dígame, ¿qué pasa con el exceso de agua? Cuando viene un huracán, hay deslaves, muchos que quedan soterrados y un sinfín de cosas que va sucediendo con el agua, inundaciones y tantas cosas. Entonces, el mar, o sea, el agua para el mundo antiguo, y en este caso hablando del pueblo judío, representa fuerza, pero también representa terror. ¿Por qué? Porque se creía antiguamente cuando iban en el mar encontrarse con grandes bestias marinas, el famoso Leviatán, que ni siquiera es una ballena, sino que puede ser otro ser que se creía que estaba en el mar. Hasta se pensaba que también podían salir dragones en medio del mar volando. Y así sucesivamente el mar es terror, algo tenebroso, algo misterioso. Nadie sabe qué hay más allá. Y entonces, por esa misma razón, entonces el mar va a ser entonces un signo de terror, de miedo, de misterio. Entonces, ¿qué pasa con Job? El libro de Job entonces siempre ha significado la historia de fe puesta a prueba a fuego. Su protagonista es el modelo de todos los que en la historia de la salvación van cuestionándose a partir del sufrimiento y del mal. ¿Quién es y dónde está Dios en el mundo? Preguntas que nos hacemos muchas veces, ¿verdad?
La lectura de hoy ocupa entonces casi al final del libro. Job ha llegado en el límite de su sufrimiento y no comprende por el que Dios lleva a su vida. Ahora Dios le responde a su pregunta sobre el mal y el sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque le responde Dios porque Job en su desesperación, Job en su forma de pensar y mirar las cosas, se pregunta, ¿realmente dónde estás, Dios? ¿Realmente existe? No, que dices que creaste el mar y dónde estás y todo ello. Entonces aparece siempre ese interrogante de Job hacia Dios. ¿Dónde estás? Si dices que yo soy tu siervo, ¿por qué perdí mis cosas? ¿Por qué perdí a mi misma esposa? Y un sinfín de cosas que puedan pasar. Entonces, ¿qué podemos hacer por ese lado? Nos encontramos entonces con esta hermosa escena, por eso la lectura dice, el Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo, yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Entonces, ¿qué significa todo ello? Va a significar entonces para cada uno de nosotros que Dios tiene el control de todo. No se trata entonces de que ver a un Dios desconocido, sino que Dios en este caso le pone o tapa la boca a Job en medio de su duda y le dice, en versículos anteriores le dice, a ver, cíñete entonces los pantalones, decía, y si tienes cinturón, pues abróchatelo bien. Le dice Dios a Job, como diciendo, ya que estás hablando, pues ahora te aguantas con lo que te voy a decir. Entonces lo primero que le hablas es acerca de esto. Que Dios entonces tiene el control. Entonces el Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo, yo le puse límites al mar cuando salí impetuoso del seno materno. Yo hice de las nieblas sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le puse límites con puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus alas. Entonces, en otras palabras, eh, aparte de demostrarle entonces a Job que él es el que tiene el control, también le da a conocer entonces que cada persona, y en este caso aquel que ha puesto la confianza en Dios, no debe de perder la fe. Entonces, si nos damos cuenta, ya un poquito de lo que decíamos en el párrafo anterior de la lámina que vimos, decía que la fe se va transformando y se va renovando cada vez que nosotros, dice, miremos el nuevo rostro de Dios. Y en la segunda lectura decía que hay ciertas características del cristiano que cambian cuando se ve desde otro rostro, desde el nuevo rostro de Cristo. Entonces, en otras palabras, Job está acostumbrado entonces a ver bendición y ver la mano de Dios por medio de bendición. Job entonces está acostumbrado a que Dios es tan bueno, de que Dios me bendice y que Dios es esto, que Dios porque me ha dado riquezas, me ha dado hijos, me ha dado cosas materiales, me ha dado terrenos, me ha dado ganados y un sinfín de cosas. Pero cuando conoció el otro rostro, ahí sí ya no creo en Dios. Ahí sí ya dudo. Entonces, es una prueba muy grande para Job. Entonces, ¿será que nosotros, ya trayéndolo un poco para nosotros, cuál es el rostro que nosotros tenemos de Dios? Y por eso le hacía hasta la pregunta anterior. ¿Ha descubierto usted el rostro de Dios? ¿O usted mismo se ha fabricado un rostro de Dios, como lo hizo Job? Que creyendo que Dios sí es quien bendice, pero no solamente es bendición, sino también que pone a prueba. Pero cuando nos pone a prueba, eso sí no nos gusta. Ahí estamos peleando, renegando si Dios existe y todo ello.
Entonces, como punto 1 aparece aquí, Dios cita su obra creada para probar a Job que él tiene un proyecto y que su obrar no es caprichoso ni producto de la casualidad. En este caso, lo que hablábamos en una ocasión, las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad. Entonces, esto quiere decir también que las cosas que nosotros pasamos en nuestra vida, nosotros la provocamos. No es que Dios sea la voluntad de Dios que nos pasen ciertas cosas, lo que platicamos la otra vez, sino a veces nosotros las causamos. 2. Concretamente se narra la historia de la creación del mar, ese símbolo bíblico de la historia ingobernable del mundo. Aparentemente caprichosa y conducida por fuerzas ciegas, Dios, como lo manifiesta Job, no permite que traspase ciertos límites que Él ha fijado para siempre. Entonces, como hablábamos anteriormente, si decíamos que el mar significa terror, el mar significa miedo, el mar significa misterio, entonces queda a conocer por medio de este libro que Dios tiene el control aún de eso que puede resultar como terrible. Y aquí tira cierto párrafo para nosotros. Para el creyente, ni siquiera las realidades más ambiguas de la historia escapan del poder de Dios. Ni la creación ni la historia están en manos de otro que no sea el Creador, el Señor de todo y de todos. En otras palabras, hermanos y hermanas, Dios tiene el control de todo. Simplemente nos toca a nosotros tener en cuenta. Y ahora nos toca la parte del Evangelio. Y esto es muy hermoso, fíjese, porque se compara muy bien. Si estábamos hablando que Dios muestra que tiene el control sobre el mar, porque no estamos acostumbrados a ver ese rostro nuevo de Dios, ahora en el Evangelio aparece también el mar. Hasta el viento y el mar le obedecen. Interesante todo ello. Después vamos a tocar aquella preguntita que salía ahí en la primera lámina. Hasta el viento y el mar le obedecen, el Evangelio. La sorpresa de Job, que se creía abandonado en la desgracia por un Dios lejano y ausente, es la que debieron tener los hombres en la barca luego de la tempestad calmada en el relato del Evangelio de Marcos, escrito como una verdadera catequesis de discipulado cristiano en tiempos difíciles. Ese Evangelio se revela hoy como una lección contra la posible falta de fe en Dios ante lo desconocido y temible. Elementos dignos de notar son. Aquí vamos a encontrar entonces los elementos que nos pueden ayudar para comprender este Evangelio. De nuevo la figura del mar que parece prevalecer sobre el destino humano. Se trata de los poderes de la creación, en este caso que aparece furiosa y oscura ante los hombres. B, los discípulos, que ocupan un lugar como el de Job en su desgracia, que en el fondo creen, pero no suficientemente en uno al que llaman maestro y cuya aparente ausencia los llena de temor y de angustia. C, el mismo Cristo, en fin, que domina sobre la escena y que aparece como contrapuesto al mar, como Dios frente al misterio del mar de Job, y que se revela poderoso, gritando y reprochando, es decir, con poder de Señor que domina lo que el hombre le parece fuera de todo dominio y alcance. Interesante, entonces, toda esta parte. Entonces, estos son los elementos que usted puede tener y tomar en cuenta si usted quiere hacer una reflexión. Entonces, aquí están entonces los personajes y los elementos y signos que nos da ciertas explicaciones que nosotros podemos tener en cuenta para poder sacar una bonita reflexión. Entonces, un día al atardecer empieza el Evangelio. ¿Qué significa, decíamos, el atardecer? El fin del día, la oscuridad, el misterio. Jesús dijo a sus discípulos, vámonos a la otra orilla del lago. Interesante porque si usted tiene su texto, esas palabras aparecen entre comillas. Y según la lingüística y según la ortografía, sí van ahí, no, pero aquí esto tiene otro sentido. ¿Qué va a significar entonces la otra orilla? Sí, podría significar ir a descansar, pero sobre todo ir a la otra orilla es conocer entonces otra, vamos a decir así, otra perspectiva de Dios.
Vamos a la otra orilla. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca e iban llenando de agua. Y entonces aquí es donde aparece otra vez nuevamente esta escena del agua. Decíamos entonces que el mar es misterio, es tenebroso y aparte todavía era de noche. O sea que estaban en una oscuridad de que los llenaba totalmente. Jesús dormía. Me gusta mucho esa escena. Jesús dormía. ¿Por qué razón? Porque a veces en nuestra vida puede aparecer esta misma palabra, Jesús dormía, y nos puede a nosotros resultar a veces muy extraño y quizás hasta podríamos decir dudoso si realmente estás ahí. Jesús dormía en la popa reclinando un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó y reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Esa palabra tan hermosa, cállate, enmudece. Podríamos decir que en el mar mismo las personas y los navegantes podían encontrarse con ciertas voces, ya sea por la misma desesperación de no poder compartir con otras personas y el mismo delirio que pueden pasar por estar mucho tiempo bajo el sol y quizás no poder hidratarse lo máximo. La persona, así hablando psicológicamente, la persona puede también caer a escuchar voces cuando le falta hidratación, cuando está muy expuesto a cambios climáticos. La persona sufre muchos cambios, cambios de ánimo, cambios también en su forma de pensar, de humor y un sinfín de cosas y problemas que van suscitándose, pero también escucha voces. Entonces queda a conocer el Evangelio, que en medio aún de ese miedo, en medio de aún de esa dificultad que está pasando el discípulo cuando va en la barca, primero es cállate. O sea, mandar a callar esas voces que van dominando la vida y la mente del corazón del discípulo. Enmudece. Primero lo está mandando a callarse, pero enmudece es dejarlo de una vez sin habla. La orden primero es a callarse y luego enmudece. En otras palabras, cállate, ya no molestes y mira, ya no vas a seguir molestando. Y entonces un poco lo que decíamos en la lámina primera es, ¿por qué se sorprenden entonces los discípulos cuando Jesús le dice, cállate y enmudece? Porque ellos creían, ellos pensaban conocer al maestro. Eso quiere decir que no lo conocían. Por eso es que se sorprendieron. Por eso es que el asombro al poder decir, ¿quién es este? ¿Quién es este? A quien hasta el viento y el mar le obedecen. Entonces, ¿les hacía falta fe? Sí. ¿Estaban con Jesús? Sí. ¿Les hacía falta fe? Bastante. No lo conocían del todo. Entonces, siguiendo un poquito de la lámina, dice, es interesante notar que la escena recuerda una vez otras dos del Antiguo Testamento donde se manifiesta el poder de Dios por sobre todo aparentemente invencible. La creación inicial, donde la sola palabra divina logra vencer el caos que reinaba en la tierra y en el abismo de las aguas, lo que ya les decía. Génesis 1, 3 y siguientes. 2. El paso del Mar Rojo, que parecía ser el destino final y la muerte del pueblo que salía de Egipto, pero que termina siendo el medio de la liberación y de la salvación, gracias al poder de aquel que tiene poder sobre las aguas inmensas. Cristo entonces revela al tímido grupo de los discípulos como Señor de la creación y de la historia. Él es el mismo Dios poderoso del antiguo pasado de Israel, quien una y mil veces ha hecho posible la vida en medio de las condiciones de muerte, quien puede dar la paz y la esperanza a los corazones abatidos y temerosos,
Alguien, en fin, que puede revelar un rostro nuevo de sí mismo y que aprende la poca fe de quien diciéndose creyente duda y teme. Uno que al final queda en su misterio. ¿Quién es este? Pues espera que la misma fe le vaya descubriendo más allá de los milagros y portentos. Interesante esta parte de lo que dice. Alguien, en fin, que revela su rostro nuevo de sí mismo, o sea, Jesús, y que reprende la poca fe de quien diciéndose creyente duda y teme. Oh, ay, ay, ay. Esto creo que nos da muy duro a nosotros. A veces nosotros nos creemos y nos decimos tan creyentes, pero dudamos y tememos. ¿En dónde está la fe entonces? Si usted se puede, entonces, si usted ahora se puede hacer a visualizar su vida, a visualizar lo que usted hace o cómo piensa, cómo usted mira la acción de Dios en su vida, pues ahí se dará cuenta sobre su fe. ¿Cómo está su fe? ¿Duda de Dios y teme? Y si se da cuenta, no está diciendo, no utiliza podemos decir así, la palabra eh, que si usted se alejó de Dios, no. Ya está hablando de alguien que está metido en la fe, pero que aún duda. Duda, ¿por qué? Si realmente sucede o existe. Y teme, ¿por qué? Porque no confía. Pero entonces aquí no se trata solamente de Señor, Señor, dame fe. No, ¿qué hacemos nosotros para tener fe? Porque la fe de por sí sola no va a ir creciendo si nosotros nos acercamos. Y como decía, la fe va creciendo cada vez que nosotros veamos el nuevo rostro de Dios en cada instante de nuestra vida. Mis hermanos y hermanas, ¿qué podemos sacar de esto? Que Dios no es estático, que Dios no es mudo, que Dios no se conforma como hacemos nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, ¿por qué creen ustedes que hay muchas personas que, podemos decir así, que pasan crisis de fe? ¿Por qué creen ustedes que hay muchas personas que en lugar de tener fe, en lugar nos desaniman? No sé si le ha pasado a usted que hay veces, bueno, en una ocasión le decía a una personita por ahí que iban a ir a visitar a una persona que estaba algo enferma y le decía yo, mira, si vas a ir a visitar a ese enfermo, lo primero que tienes que hacer es quitarte de tu boca. Ay, sí, mira, pobrecito, lo que estás pasando. Ay, eso es lo que está oyendo de muchas personas. Entonces, a las personas que pasan por eso hay que decirles, a esa forma de pensar, mejor dicho, a esa forma de ver las cosas, cállate, enmudece. Porque la persona realmente a la que se está visitando necesita primero mostrarle el nuevo rostro de Dios y no el rostro al cual ya estamos acostumbrados. La persona quiere oír de nosotros algo que lo edifique, algo que lo llene a esta persona de fe, que lo llene de misericordia, pero que sobre todo también lo llene a ella de alegría, de paz. Y si lo vamos a llenar de tristeza, en lugar de somos cristianos, vamos a estar enfermos. Ay, hermano, nosotros estamos orando por usted, cree que. No, en lugar de decirle, hermano, estamos orando por usted, pero también oremos juntos, o sea, con fortaleza, con firmeza, creyendo, entonces sí tenemos fe en aquel que nos presenta un nuevo rostro. Perdón si estoy rompiendo un poco el esquema al cual ustedes están acostumbrados, pero eso nos lanza un poco las lecturas de este domingo. Y ahora entonces llegando un poco a la segunda lectura. En la segunda lectura continúa entonces con esta carta a los Corintios, donde se confiesa que el que ha crecido en fe, que ha debido cambiar sus criterios humanos, los que tuvo antes de conocer a Jesucristo. ¿Qué pasa?
El apóstol San Pablo entonces desarrolla un discurso que contiene elementos de enseñanza sobre el camino del conocimiento de Dios, sobre el camino de la fe. 1. La existencia cristiana es un camino que se desarrolla entre la vida y la muerte. La experiencia de Pablo en su difícil apostolado y testimonio está abundantemente narrada en la segunda carta a los Corintios. Él, sin embargo, invita a traspasar la línea de las sombras de la duda, movido por la misma fe en el misterio pascual. Entonces, para San Pablo, entonces es muy importante el evento pascual para ser movido y también tener siempre presente el acontecer de un cambio de vida. Pero esto se mueve por medio de la fe. Ya no creemos en un Dios muerto, pero sí creemos en un Dios resucitado. O sea, cambia totalmente la lógica. Por eso empieza diciendo, se desarrolla entre la vida y la muerte. 2. En el sentido del cristiano se debe sentir impulsado a creer siempre en el fondo de su fe y su esperanza. Existe la mirada fija en el que murió por todos, debiendo de ser el creyente una criatura nueva, también a nivel de sus temores y esperanzas, ¿cierto? Como seres humanos tenemos temores, pero tenemos esperanzas, pero también eso también lo tenemos que ir superando. O sea, el miedo no se nos va a quitar. Las dudas van a llegar, pero ya no con el nivel que llegaban anteriormente a nuestras vidas. Por eso, aquel que ha tenido el encuentro con el Señor, insiste San Pablo, ya tuvo que haber cambiado ciertos criterios en su vida. En otras palabras, ser una persona nueva. Ya no tener el mismo pensamiento de antes y lo que decía el Evangelio de hoy. Si ustedes dicen que creen, dice el que decía el Evangelio, pues si solamente perdonan a los que a ustedes les aman ¿qué mérito tiene eso? Ya me imagino a Jesús regañando con esas palabras. ¿Qué mérito tiene eso? Eso lo hace cualquiera. Si ustedes van a creer en mí, hagan algo nuevo. O sea, ver entonces en Cristo algo nuevo. No mirar siempre lo mismo, es lo que nos invita San Pablo. 3. La enseñanza se cierra por ello con una sentencia que aún debe de realizarse como tarea de los que creen. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. En síntesis, el apóstol enseña que el hombre viejo que no ha muerto se manifiesta en nosotros, tanto en nuestras repetidas culpas como en la persistencia de nuestros antiguos temores a la ausencia de Dios en nuestro camino. Entonces, hermanos, ¿a qué nos invita entonces el apóstol San Pablo? Primero, entonces, a encontrarnos y saber muy bien cómo estamos nosotros. ¿Hombre viejo o seguimos con lo mismo? ¿Hombre nuevo o mujer nueva? ¿Cómo estamos entonces? ¿Cómo vamos caminando en este caminar cristiano? ¿Nos hemos encontrado entonces con el verdadero Dios o nos hemos fabricado nosotros un Dios a nuestro estilo, a cómo nosotros nos sentimos cómodos y no como Dios quiere? Entonces, esta es un poco la parte, podríamos decir así, exegética que nos va apareciendo porque nos va tocando los temas principales, pero sobre todo también cómo tener ciertos elementos que nos pueden ayudar. Muy bien. Eso es lo que podemos decir que dice el texto. Ahora pasamos entonces a esta otra parte, la meditación. Y en la meditación es, ¿qué me dice el texto? Entonces aquí, instruidos por la página sagrada sobre la necesidad de tener una fe más allá de los golpes y la confusión que puede crear el mal en nosotros, reflexionamos. ¿Hasta qué punto merecemos la reprimenda del Señor? ¿Quiénes nos dejamos mover demasiado ante los embates del mal? O sea, aquí está la cuestionante. ¿Cómo nosotros nos portamos o qué sentimos nosotros cuando el mal nos ataca?
¿Podrían apagar su micrófono, por favor? Entonces, nos aparece aquí. B. Nuestro testimonio ante el mundo incrédulo o desesperanzado no es ocasión de escándalo para quienes han puesto su confianza en lo que no puede salvar. O nosotros nos estamos dejando envolver por esas ideologías que a veces nos confunden a nosotros. En lugar de creerle a Dios, nosotros creemos más en el hombre. En lugar de creerle a Dios, nosotros creemos más en lo que dice cierta ideología. Porque en estos días hay un sinfín de ideologías. ¿Qué voz escuchamos? Entonces, en medio de esa voz que aparece en el mundo actual, es donde entonces tiene que aparecer la autoridad con nuestro testimonio, la autoridad de Jesús. Cállate, enmudece, para poder escuchar la voz de Dios. C. Si Dios nos permite lamentarnos como a Job o suplicarle a gritos como los hombres de la barca, no debemos a un cierto punto reaccionar creyendo aún en medio de la tribulación. Interesante, ¿verdad? Aún dice, no debemos en un cierto punto reaccionar creyendo aún en medio de la tribulación. Pero ¿qué pasa con nosotros? Tribulación. Patitas, ¿para qué te quiero? Como dijo en una ocasión un padre. Se empiezan los balazos y todos salen corriendo. Entonces, se trata entonces de eso, de mantenerse entonces firme en lo que se cree. Entonces, vuelvo a la lámina principal donde estaba la síntesis de todo, donde dice, los discípulos se sorprendieron porque pensaban creer en aquel en el cual pensaban que creían. O sea, más o menos así. O sea, en el sentido de que a veces nosotros pensamos creer y cuando se nos presenta algo, wow, no era lo que yo creía. Debemos entonces creer. ¿A qué nivel está nuestra fe? ¿A qué nivel está entonces en medio de la tribulación? Yo siempre repito algo cuando hay personas que quizás están en el momento, podemos decir así, de crisis en el cual están pasando por una tribulación. Siempre les digo, ¿dónde está tu fe? Pero no para regañar, sino para cuestionarte. ¿Dónde está aquella persona que decía, yo creo en Dios? ¿Dónde está aquella persona que dice, yo le rezo a Dios? ¿Dónde está aquella persona que dice, Dios nunca me va a dejar? Pero cuando empieza todo, ahí es donde cae todo. Permítanme un momento. Entonces nos encontramos entonces con esta parte. Quiero caer un poquito en esta reflexión para que usted lo tenga en cuenta. La invitación entonces del Señor en medio de todo esto que hemos encontrado, el Señor nos invita primero a aumentar nuestra fe. Pero ¿cómo aumentar nuestra fe? Estando con Él. Y estando con Él nos vamos a dar cuenta de su nuevo rostro. Ah, pero ¿cómo encontramos su nuevo rostro? Ahí está lo difícil. ¿Por qué razón? Porque a veces estamos acostumbrados o mal acostumbrados a ciertas prácticas. ¿Qué prácticas? Por ejemplo, yo no sé qué tanta validez tendría los tantos rezos que podamos hacer o a cuántas Eucaristías podemos venir o a cuántas adoraciones eucarísticas podemos venir cuando en toda la escritura el Señor nunca dice adórenme. En la escritura nunca dice el Señor récenme. En la escritura el Señor no dice nunca reúnanse. La invitación que hace el Señor en toda la escritura y la tradición apostólica es síganme. El seguimiento de Cristo es entonces el que nos hace ver su nuevo rostro.
Y fruto de ese seguimiento, entonces viene la adoración, viene mi oración, viene el rezo, viene entonces el motivo por el cual yo me reúno en la Eucaristía, me reúno con mis demás hermanos. ¿Por qué? Porque tengo y estoy siguiendo a Cristo. Pero a veces hacemos lo contrario. No seguimos a Cristo, pero sí rezamos. No seguimos a Cristo, pero sí estoy en adoración, solamente porque es jueves y tengo que llegar o porque me llevaron. Entonces, tiene que ir de la mano todo ello. Seguimiento y el seguimiento de Cristo. El fruto de ese seguimiento es mi adoración. Por eso es que la iglesia nos dice a nosotros en su primer mandamiento, asistir a misa todos los lunes y fiesta de guardar. ¿Por qué? Porque durante toda esa semana estuvimos nosotros dando testimonio, predicando, dando catequesis, un montón de cosas, y llego a renovar fuerzas, a escuchar la palabra de Dios el día domingo. Porque es el día del Señor, porque sigo a Cristo. Pero hay quienes se conforman solamente con ir a rezar. Ya recé mi rosario. Y está bueno, es un buen ejercicio. Pero primeramente, antes del rezo está el seguimiento de Cristo. Y por esa misma razón, en nuestra iglesia a veces, tal vez por esa misma razón miramos tal vez gente poco comprometida, miramos quizás poco testimonio de los fieles. ¿Por qué razón? Porque no han sabido el camino. El primer camino, y lo que tenemos que hacer primero es seguir a Cristo, el seguimiento de Cristo. Imagínense a San Mateo que le dijo, ven, sígueme. A los pescadores, dejen sus redes y síganme. Entonces el seguimiento de Cristo es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta primero para que tenga sentido mi participación en la Eucaristía, para que tenga sentido mi participación en el rezo del rosario, en alguna novena, para que tenga sentido aún todo lo que hagamos nosotros para ayudar a otros, cuando tenga sentido, porque estoy siguiendo a Cristo. ¿Por qué digo esto el día de hoy? Porque quiero cerrar con todo los temas que he tocado estos 2 martes anteriores acerca de cómo debemos de asistir en la Eucaristía. Entonces, aquel que ha sabido y sigue a Cristo, sabe comportarse en la Eucaristía. Aquel que tiene un seguimiento de Cristo, sabe comportarse con su prójimo. Aquel que sigue a Cristo, sabe y con gran amor vive una adoración eucarística porque sigue a Cristo. Entonces, hermanos, por medio de esta palabra que hemos escuchado, entonces, que se nos llene por medio de esta meditación que estamos teniendo ahorita, también nosotros descubramos qué nos está pidiendo el Señor por medio de la fe. La fe no solamente es esto que nosotros acostumbramos a decir, ¿qué es fe? Fe es creer en lo que no se ve y la recompensa de ese creer es recibir lo que uno cree. No, fe es más que eso. Fe es primeramente un don de Dios, porque está dentro de las virtudes teologales, y siendo una virtud teologal, es un regalo de Dios. Fe, esperanza y caridad son sobrenaturales. ¿Por qué? Porque son de Dios. Por eso teo de Dios, gales, regalos de Dios. Es un don de Dios, pero también la fe es una respuesta del hombre. Ahí está el seguimiento, esa es la fe. Don de Dios y respuesta del hombre. Y la respuesta del hombre, entonces ahí va el creer, el confiar, todo lo que ya habíamos hablado, todo lo que nosotros practicamos está en respuesta de Dios, pero se basa siempre en ese seguimiento. Entonces fe no solamente es creer en alguien, sino primero reconocer que Dios es el que toma la iniciativa para encontrarse con nosotros. En otras palabras, hermanos, fe es encontrarse con el Señor cada día. Fe entonces es don de Dios y respuesta del hombre. Pasamos entonces al siguiente paso.
A si les voy a invitar a que abran su micrófono y en esta parte que nosotros decimos, ahora que le decimos al Señor, hagamos todos juntos esta oración. Empezamos. Oh Padre, tú que gobiernas a un tiempo el cielo y tierra, en tu mano descansa el destino de los pueblos, el motivo de esperanza de todos tus hijos. Acrecienta nuestra fe en Cristo, el vencedor de la muerte, y cuya voz se aplaca toda tormenta que amenaza con hundir la débil embarcación de nuestra historia y fortalece nuestro testimonio en el mundo. Haznos caminar seguros de tu mano, confiados en tu providencia por todos, cercanos y solidarios, con quien aún está sumergido en el dolor y en la vida. No es el temor quien nos hace alabarte, sino la certeza de que eres tú, Señor de la creación y de la historia, el Padre y protector de todos los que en Él confían, tú que vives y reinas, glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Contemplación. Un poco lo que vamos a ver y vamos a encontrarnos en la oración final con el Salmo. Solamente es para retocar un poquito. El Salmo 106 entonces es una profesión de fe en la presencia de Dios aún en medio de las tormentas que amenazaban hundir a los hijos de Israel en la historia. Lo que era peligro de muerte se convirtió en causa de renovada alabanza al Señor de la misericordia. El Salmo se propone en la celebración de la Pascua del Señor en el domingo como alabanza de los que han pasado del mar de la muerte a la vida nueva en Cristo. Entonces este es el objetivo porque el Salmo 106 va a aparecer este domingo. La acción. Aquí tenemos unas pistas que nos pueden ayudar. Ahí en su cuadernito, ya sabe usted. Ponga entonces, ¿a qué se compromete usted durante esta semana? ¿A qué se compromete con Dios y también con usted? Aquí hay ciertas ideas. La acción, evangelizar de nuestra fe toda situación humana y muerte y desesperación. Hacer nuestra existencia una misión abierta al brindando a nuestros hermanos un motivo para creer y esperar en el Dios y Señor de la historia y Padre de todos los que sufren. C. Retomar siempre el carácter festivo de nuestra celebración eucarística como la fiesta de la victoria de la vida sobre la muerte y la fe sobre todo temor. Entonces, meditemos entonces, ahí en su cuadernito escriba usted lo que le puede ayudar a usted para ir mejorando en cada momento de su vida. Escriba a su cuadernito entonces un compromiso. Hermanos y hermanas, ya estamos entonces ya llegando a esta parte final, entonces vamos a finalizar con la aclamación del Salmo. Entonces le dejo el tiempo al hermano o hermana a cargo. Salmo responsorial. Entonces, demos gracias al Señor por sus bondades. Damos gracias al Señor por sus bondades. Los que la mar surcaban con sus naves por las aguas inmensas negociando el poder del Señor.
y sus prodigios en medio del abismo contemplaron. Demos gracias al Señor, Señor, por sus bondades. Habló el Señor y un viento huracanado, las olas en crespo, al cielo y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. Demos gracias al Señor por sus bondades. Clamaron al Señor en tal apuro, y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. Demos gracias al Señor al por su Señor por bondad. sus bondades. Se alegraron al ver la mar tranquila, y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios de su amor, por el hombre ha realizado. Demos gracias al Señor por sus bondades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el siempre por los siglos de los siglos. Amén. Finalicemos este momento con la oración que Cristo nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Muy bien, hermanos, que Dios me los bendiga en esta noche que hemos meditado esta palabra, que hay que seguir adelante y sobre todo también mantener firme nuestra fe. Ya les dije que no solamente se trata de creer, sino también de tener presente que Dios nos da a nosotros la dicha de tendernos la mano a Él primero, y siempre lo dice: no fueron ustedes quienes me eligieron, fui yo quien los elegí a ustedes. Siempre es la iniciativa de Dios en todo. Nosotros tenemos que corresponder primeramente a ese llamado y a ese amor que nos muestra Él a cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Que pasen buenas noches y que Dios me los bendiga. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen. Feliz noche. Feliz Que noche. descansen. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Nos vemos. Gente, bendiciones.